Muchas gracias por la presencia de ustedes, gracias Francisco Faig, Pancho, por la invitación. Yo me siento más cómodo hablando parado, así que me voy a permitir hacer uso de este atril. Eh, Antes que nada, ustedes lo saben, pero no estaría de más recordar que ninguno de nosotros tres en este tema es ni puede ser imparcial ni objetivo, porque fuimos en distinto grado de importancia actores, testigos, víctimas de estos años terribles del 63 al 84. No esperen, por lo tanto, de mí una posición ecléctica, sino la de siempre, la de ser subjetivo y parcial, que es una manera linda de vivir. Tiene razón el doctor Valle que esto ya ha ido y venido mucho. Creo que porque es una historia vivida, es decir, la están escribiendo, la están comentando quienes estuvieron en el medio de la cosa, y por lo tanto ese subjetivismo hace que uno, al sentirlas, al recordarlas, sea un apasionado de contar su versión y su punto de vista. Y lo han hecho gente muy valiente, hay libros realmente muy valientes, de politólogos, de periodistas. Después están los testimonios personales, que claro, tienen esa característica de ser totalmente subjetivos. Ustedes saben más o menos a qué aludimos cuando hablamos de este tiempo de sangre y de tristeza, de pena y de crisis del país. 63, 83, para que quede redondo, pero terminó en el 84. Y lo decimos porque no ha habido una causalidad más notoria, aunque en historia la causalidad es infinita. El doctor Valle señalaba causas que pueden y seguramente determinaron muchos episodios, pero las causas también se pueden graduar en su eficiencia para modificar los acontecimientos. La causa eficiente, la causa suficiente es la que tenemos que analizar. Y no les quepa duda que el país fue prisionero de dos modalidades minoritarias de querer ejercer el poder. Y de dos actitudes antinacionales si medimos al país políticamente como lo tuvimos en el siglo XX, de la paz, del sufragio, de las elecciones legítimas y de la libertad para opinar y para votar. Y entonces yo me voy a ir un poco más que a los hechos, a esa definición. La soberbia de las minorías ha sido siempre en la historia un factor de sangre y de destrucción. Y en nuestro país, estas dos minorías que quisieron o pretendieron sustituirse a la voluntad popular, porque normalmente se dice nosotros sabemos más que la gente, también fueron fundamentalmente antinacionales. Y empiezo por el movimiento armado en el Uruguay. Si en algún país de América se podía opinar y votar, era en el Uruguay. Partido trotskista, Partido Comunista, Unión Cívica, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Socialista, una vez la Unión Popular, es decir, toda la gama de posibilidades, y no cuento Partido de los Trabajadores, Partido por el Departamento de Solís, que los hubo y participaban en las elecciones. O sea, instrumentos todos a la mano. Opinión pública en aquellos tiempos felices de diarios y de no tanta televisión. De mañana el debate, el país, la mañana,
El Bien Público, a media tarde la Tribuna Popular, de tarde Acción, el Diario de la Noche, el Día en la mañana, marcha los días viernes. El Sol y algún otro. Es decir, todo lo que ustedes quisieran leer. Y una prensa militante, no aséptica, sino cada una en su trinchera. Libertad de reunión, la que ustedes quisieran. Es decir, estaban dadas las condiciones y se cumplían para que los gobiernos fueran legítimos, pero una legitimidad incontrastable. Y lo dice quien representa un partido que 93 años estuvo fuera del poder. Es decir, el país era un país de legitimidad democrática. Viene, y ahí le asiste razón al doctor Valle, el castrismo. Cuando muera Fidel, y como decía un amigo mío, si se muere, vamos a recordarlo como el hombre más importante de la historia de América en la segunda mitad del siglo XX. Más importante para mal, pero importante, trascendente, decisivo como poco. Quienes pretendían cambiar el país y lo intentaron a través de la Unión Popular, sacaron 4.000 votos en todo el país, claro. Para tener fuerza hay que sacar votos, eso sigue siendo la verdad en el sistema democrático. Se envenenaron, se comieron la fórmula, la pastilla de que acá había que hacer una revolución. Pero era tan patético en la falta de sentido nacional que parecía que hasta que se quejaban de que no hubiera campesinos. En el país no hay campesinos, hay paisanos que trabajan la mayoría de las veces en buena armonía con sus patrones, porque las tareas aquí no son de minería. Tuvieron que inventar los cañeros, que eran unos 50 o 60 personas dedicadas a una cosecha muy dura, yo la he visto hacer, que es cortar caña después de prenderle fuego a las plantaciones. Pero no había campesinos, no había indígenas. Y ni siquiera había indígenas perseguidos, que es lo ideal, para que el esquema le cerrara. Acá no hay indígenas. Somos todos descendientes de los barcos, tanto los que vinieron de buena voluntad como a nuestros compatriotas afrodescendientes que los trajeron sin la voluntad. Pero somos todos un país de inmigrantes. Y entonces el forzamiento se dio hasta el extremo de la ridiculez. Cuando fueron, antes de la subida de Pena, en el departamento de Rivera, a meterse en un bosque, a prender un fuego, y a mí me han contado cómo le tiraban desde la honda un paquete, porque estaban no sé cuáles de estos señores acampados. Y yo pensaba, ¿y acampados qué hacen? Porque sublevar a la estancia de Paiva, o no sé quién será esa, no la veo, hay 2 peones, 3. Pero era tal la alienación que trataron de meter eso en nuestro país. La falta de sentido nacional, la soberbia, que tiene componentes altamente decisivos en una universidad que acunó, una universidad oficial que acunó eso, en el semanario Marcha, que agregó sus ingredientes de escepticismo acerca del país, al punto de decir el país no es viable, el país lo fabricaron. La licuación de todo lo que fueran valores orientales, uruguayos, que veníamos cultivando con éxito en 150 años. Todo eso no servía. Yo no sé si servía en Bolivia y no me interesa. Si era necesario en Colombia y no me interesa. Yo sé que aquí esa minoría tuvo la soberbia de decir sabemos más que el pueblo votando, después de haber probado y no haber tenido votos. Ese es el eje mental que dirige el ataque a las instituciones. Cuando había ni siquiera un poder ejecutivo fuerte, había un poder ejecutivo excesivamente débil, como era el Consejo Nacional de Gobierno. Pero ahí se inicia este episodio.
Y el episodio, mientras va a la caricatura de la Sierra Maestra y van a los bosques del Queguay, bueno, no pasa de una... Pero cuando, siguiendo la enseñanza maoísta de que el terrorista tiene que estar como pez en el agua, vienen a las ciudades y empieza la guerrilla urbana y empiezan a matar y empiezan a robar y empiezan a torturar, entonces sí, ya la sociedad tuvo que reaccionar con sus elementos específicos para la reacción. Digamos, porque la historia hay que escribirla, que mataron muy pocas veces en enfrentamientos, que mataron a inocentes, que torturaron. Yo he estado dentro de las jaulas de la calle Juan Polié, donde estaba la cárcel del pueblo, estuve personalmente, tomé las medidas, medían esto de ancho y 3 pasos míos de largo, y ahí estaban meses y meses con la greda resumando agua y una persona con una pistola cuidándolos, Ferrés, el brasilero, Gomide y no sé quién otro más. Meses bajo tierra. Porque vamos a hablar de los derechos humanos in totum. Frente a eso, la reacción lógica, natural y que todos apoyamos. Policía primero, cuando la cosa sobrepasa, porque era gente inteligente la que actuaba, y además sin ningún escrúpulo, el país se da a través de determinadas directivas jurídicas un estado de guerra interno, votado por el Parlamento que había sido elegido, porque mientras había elecciones, hubo la elección de 1966, cuando gana Gestido, hubo la elección de 1971. Y se produce un éxito de derrota de la guerrilla. En una asamblea general yo le pregunto al doctor Volentini, que era subsecretario de Defensa, y le digo, señor subsecretario, ha terminado, por tanto, mayo del 72. Y me dice, señor diputado, la guerra ha terminado. O sea que las armas naturales habían cumplido su función. ¿Dónde ingresa la otra minoría soberbia que creyó que sabía más que la gente votando? Porque ese es el drama. Ese es el agravio que yo siento a mi país y a mi manera de ser, a la lucha de nuestros mayores por legitimar el poder a través de una sola vía. Ahí está, y lo decía el doctor Valle en su vuelo internacional de la escena, el peruanismo. Por primera vez en América se produce un golpe de Estado en el cual los oficiales, Bermúdez y Velázquez Alvarado, en el Perú, en vez de aparecer como la mano ejecutora de los intereses tradicionales de una sociedad, sobre todo como la peruana, tan injusta y tan estratificada, no, empiezan a hablar de reforma agraria, de la preocupación social, y eso se canaliza y llega a un grupo de oficiales que son los que encabezan esta acción de cerrar el Parlamento y de proceder a un gobierno que ni siquiera fue coherente, que ni siquiera tuvo un caudillo, líder o comité de conducción, fue a los bandazos hasta que terminó como todos sabemos que terminó. Pero quiero rescatar el concepto de nuevo. Minoría que quiso creer que podía hacer las cosas más rápido, mejor, siempre la eficiencia, ¿no es cierto? Cuando resultó que la cirugía le abrió la barriga al país y se la volvió a cerrar sin haber extirpado ni curado nada. Y por eso la responsabilidad minoritaria y soberbia de quienes creen que saben más que la gente votando. Esos son los conceptos que yo quiero dejarles a ustedes. Porque me parece que están en el origen de esas actitudes. Yo podría contarles lo que pasó, lo que pasamos, en lo que estuvimos, en lo que no estuvimos, y cómo salimos, que el doctor Sanguinetti seguramente puede dar un testimonio de lo difícil que fue toda aquella salida. Yo quiero a ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, que pueden ser mis hijos, decirles,
las minorías, cuando se creen que saben más que la gente, no llevan a buen puerto. Y en nuestro país hay que subirse al cajón de querosén, como decía el doctor Herrera, e ir a buscar los votos a la esquina. Y ahí legitimamos todos y se abren las urnas, y los que ganaron, ganaron, y los que perdieron, perdieron, y dentro de 5 años nos volvemos a ver. Eso lo banalizamos, pero ayudaron a banalizarlo. Nos hablaron de libertades formales, nos hablaron de libertades burguesas. Bien que cuando había que ir a los juzgados después andaban con los abogados buscando el punto y la coma para que fueran defendidos estos que se habían elevado contra el interés nacional. Ustedes disculpen que yo le ponga tanto énfasis a esto, pero es lo que a mí me va quedando ya cuando, fíjense, yo tenía, en el 73 tenía 32 años. Cuando me ponen la bomba en casa por haber votado las medidas de seguridad o no sé qué. Tenía esa misma edad cuando me secuestran y me encapuchan. Todo lo que vivimos, las angustias familiares, personales, las muertes, todas las cosas que vivimos. Yo estoy dispuesto a que queden en el olvido. Uno no está... Si blancos y colorados hubiéramos seguido discutiendo sobre la cantidad de veces que nos matamos, el país no hubiera tenido paz. Y Quinteros y Paysandú seguirían siendo el gran tema para que no pudiéramos estar sentados con estos ilustres compatriotas. Pero lo que a mí, más allá de lo que me robaron de tranquilidad, nos robaron de oportunidades de participar, de haber encarado el país de otra manera, me gusta aplicarme y tratar de transmitirles a ustedes esa vacuna. Cuidado con despreciar las libertades formales, cuidado con banalizar el voto, cuidado con creer que un iluminado o un grupo de iluminados saben más que nosotros. Todos nosotros votando y el país acatando, esa es la fórmula nacional. Todo lo demás es antinacional, fue antinacional, y si alguna vez alguien quisiera repetirlo, será antinacional. Gracias.